Paraísos artificiales, Charles Baudelaire. Del vino y del hachís. 1. El vino. Un hombre muy célebre que era al mismo tiempo un gran tonto. Cosas que se llevan bien según parece, como tendré más de una vez sin duda el doloroso placer de demostrar, se ha atrevido en un libro sobre la mesa, compuesto desde el doble punto de vista del placer y la higiene, a escribir lo siguiente en el capítulo sobre el vino. El patriarca Noé pasa por ser el inventor del vino. Es un licor que se hace con el fruto de la vid. Y después nada, será inútil que hojeéis el volumen, que lo recorráis en todos los sentidos, lo leáis de derecho al revés, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Nada más encontraréis sobre el vino en la fisiología del gusto del muy ilustre y respetado Brillant-Savarin. El patriarca Noé, y es un licor. Me imagino que un habitante de la luna o de algún planeta lejano viaja por nuestro mundo y, cansado por sus largas etapas, desea refrescarse el paladar y calentarse el estómago. Tiene que ponerse al corriente de los placeres y costumbres de nuestra tierra. Ha oído hablar vagamente de deliciosos licores con los que los ciudadanos de este globo se procuran a voluntad alegría y coraje. Para estar más seguro de su elección, el habitante de la luna recurre al oráculo del buen gusto, el célebre e infalible Brillant-Savarin, y encuentra en el artículo del vino esta información preciosa. El patriarca Noé, y este licor se hace. Es algo muy digestivo y muy explicativo. Después de haber leído esta frase es imposible no tener una idea exacta y clara de todos los vinos, de sus diferentes cualidades, de sus inconvenientes y del efecto que ejercen en el estómago y el cerebro. Oh, queridos amigos, no leáis a Brillant-Savarin. Dios evita a los que ama las lecturas inútiles. Tal es la primera máxima de un librito de Lavater, filósofo que amó a los hombres más que a todos los magistrados del mundo antiguo y moderno. No se ha bautizado postre alguno con el nombre de Lavater, pero el recuerdo de ese hombre angélico seguirá viviendo entre los cristianos cuando los buenos burgueses hayan olvidado ya a Brillant-Savarin. Bizcocho insípido cuyo menor defecto consiste en servir de pretexto para un desembuchamiento de máximas totalmente pedantes tomadas de la famosa obra maestra. Si una nueva edición de esa falsa obra maestra se atreve a afrontar la cordura de la humanidad moderna, bebedores melancólicos o bebedores alegres, los que buscáis en el vino el recuerdo o el olvido, y al no encontrarlo nunca lo suficientemente a vuestro gusto, no contempláis ya el cielo sino a través del fondo de la botella. Bebedores olvidados y desconocidos, compraréis un ejemplar de este libro y trocaréis el bien por el mal, el beneficio por la indiferencia. Abro la Kreisleriana del divino Hoffmann y leo en ella una recomendación curiosa. El músico concienzudo debe emplear el vino de champaña para componer una ópera cómica. En él encontrará la alegría espumante y liviana que el género reclama. La música religiosa exige vino de Rhin o del Juracón. Como en el fondo de las ideas profundas, hay en ellos una amargura embriagadora, pero la música heroica no puede prescindir del vino de Borgoña. Posee el ímpetu severo y la seducción del patriotismo. Esto es mejor ciertamente, y además del sentimiento apasionado de un bebedor, encuentro en ello una imparcialidad que hace el mayor honor a un alemán. Hoffmann había armado un raro barómetro psicológico destinado a mostrarle las diferentes temperaturas y los fenómenos atmosféricos de su alma. En él se encuentran divisiones tales como estas: tendencia ligeramente irónica atemperada por la indulgencia, amor a la soledad con profunda satisfacción de mí mismo, júbilo musical, entusiasmo musical, tempestad musical, alegría sarcástica insoportable para mí mismo, aspiración a salir de mi yo, objetividad excesiva y fusión de mi ser con la naturaleza. No es necesario decir que las divisiones del barómetro moral de Hoffmann se llevan acotadas de acuerdo con el orden de su generación como los barómetros corrientes. Me parece que entre ese barómetro psicológico y la explicación de las cualidades musicales de los vinos existe una fraternidad evidente. Hoffmann comenzaba a ganar dinero cuando se lo llevó la muerte. La fortuna le sonreía, como nuestro querido y gran Balzac.
Solo en los últimos tiempos vio brillar la aurora boreal de sus esperanzas más antiguas. En esa época los editores, que se disputaban sus cuentos para almanaques, tenían la costumbre, para obtener a su favor, de acompañar sus envíos de dinero con un cajón de vinos franceses. 2. Profundos goces del vino. ¿Quién no os ha conocido? Quienquiera que ha tenido que apaciguar un remordimiento, que evocar un recuerdo, que ahogar un sufrimiento, que hacer castillos en el aire, todos, en fin, te han invocado. Dios misterioso oculto en las fibras de la vid. Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por el sol interior. Qué auténtica y ardiente esa segunda juventud que el hombre extrae de sí mismo. Pero qué temibles también esas voluptuosidades fulminantes y sus encantamientos enervantes. Sin embargo, decidme, en vuestra alma y conciencia, jueces, legisladores, hombres de mundo, todos aquellos a quienes la felicidad hace bondadosos, a quienes la fortuna hace fáciles la salud y las virtudes, decidme, ¿quién de vosotros tendrá el valor despiadado de condenar al hombre que bebe con inteligencia? Por otra parte, el vino no siempre es el terrible combatiente seguro de su triunfo, y además ha jurado no mostrar compasión ni misericordia. El vino es semejante al hombre, no sabe jamás hasta qué punto se lo puede estimar o despreciar, amar o aborrecer, ni de cuántos actos sublimes o delitos monstruosos es capaz. Por consiguiente, no seamos más crueles con él que con nosotros mismos, y tratémoslo como igual. A veces me parece que oigo decir al vino: él habla con su alma, con esa voz de los espíritus que sólo los espíritus comprenden. Hombre, mi bien amado, quiero hacerte llegar, a pesar de mi cárcel de vidrio y mis cerrojos de corcho, un canto lleno de fraternidad, un canto lleno de alegría, de luz y de esperanza. No soy ingrato y sé que te debo la vida. Sé que te ha costado trabajo y sol en los hombros. Tú me has dado la vida y te recompensaré. Te pagaré mi deuda con largueza, porque siento un júbilo extraordinario cuando caigo en el fondo de una garganta sedienta por el trabajo. El pecho de un hombre honrado es una morada que me agrada mucho más que esos sótanos melancólicos e insensibles. Es una tumba alegre donde cumplo con entusiasmo mi destino. Armo un zafarrancho en el estómago del obrero y desde allí, por escaleras invisibles, subo hasta su cerebro, donde ejecuto mi suprema danza. ¿Oyes cómo se agitan y resuenan en mí los poderosos estribillos de los tiempos antiguos, los cantos del amor y de la gloria? Yo soy el alma de la patria, galante a medias y a medias militar. Soy la esperanza de los días de fiesta, pues el trabajo hace los días prósperos y el vino hace los domingos dichosos. Arremangado y con los codos apoyados en la mesa de la familia, me elogiarías con orgullo y te sentirías verdaderamente contento. Encenderé los ojos de tu anciana esposa, la vieja compañera de tus pesadumbres cotidianas y de tus esperanzas más antiguas. Enterneceré su mirada y pondré en el fondo de su pupila el relámpago de la juventud. Y a tu hijito querido, paliducho, ese pobre pollino uncido a la misma fatiga que el caballo de varas, le devolveré los bellos colores de su cuna, y seré para ese nuevo atleta de la vida el óleo que fortificaba los músculos de los antiguos luchadores. Caeré en el fondo de tu pecho como una ambrosía vegetal. Seré la semilla que fertiliza el surco dolorosamente abierto. Nuestro íntimo ayuntamiento creará la poesía. Entre ambos haremos un dios y volaremos hacia el infinito como los pájaros, como las mariposas, los hilos de la telaraña, los perfumes y todo aquello que posee alas. Eso es lo que canta el vino en su lenguaje misterioso. Ay de aquel cuyo corazón egoísta y cerrado a los dolores de sus hermanos nunca ha oído esa canción. Con frecuencia he pensado que, si Jesucristo compareciera al presente en el banquillo de los acusados, encontraría algún acusador público que demostraría que la reincidencia empeora su caso. En cuanto al vino, reincide todos los días repite sus beneficios. Eso explica, sin duda, el ensañamiento de los moralistas contra el vino. Cuando digo moralistas me refiero a los pseudo-moralistas fariseos. Pero he aquí algo muy distinto. Descendamos un poco más abajo, contemplemos a uno de esos seres misteriosos que viven, por decirlo así, de las deyecciones de las grandes ciudades, pues hay oficios extravagantes. Su número es inmenso. A veces he pensado aterrado en los oficios que no comportan alegría alguna, oficios desagradables, fatigas sin alivio, sufrimientos no compensados. Me engañaba. He aquí un hombre encargado de recoger los restos de un día en la capital.
todo lo que la gran ciudad ha desechado, todo lo que ha perdido, todo lo que ha desdeñado, todo lo que ha roto, él lo cataloga y colecciona. Compulsa los archivos del libertinaje, el cajón desastre de los desechos, hace una cribadura, una selección inteligente. Recoge como su tesoro un varo, las basuras que, rumiadas por la divinidad de la industria, se convertirán en objetos de utilidad o de goce. Ved cómo la claridad lóbrega de los faroles acosados por el viento nocturno sube por una de esas largas callejuelas tortuosas pobladas por pequeños hogares de la montaña Saint-Geneviève. Está cubierto con su capa de mimbre con su número 7. Llega sacudiendo la cabeza y tropezando con los adoquines, como los poetas jóvenes que pasan todos sus días vagando en busca de rimas. Habla solo y derrama su alma en el aire frío y tenebroso de la noche. Es un monólogo magnífico que inspira la compasión por las tragedias más líricas. Adelante, marchen, división, primera fila, ejército, exactamente como el Napoleón agonizante en Santa Elena. Parecería que el número 7 se ha convertido en un cetro de hierro y la capa de mimbre en un manto imperial. Ahora felicita a su ejército. Se ha ganado la batalla, pero la jornada ha sido dura. Pasa a caballo bajo arcos de triunfo. Su corazón es dichoso, escucha con delicia las aclamaciones de un mundo entusiasmado. Poco después dictará un código superior a todos los conocidos. Jura solemnemente que hará a sus pueblos felices. La miseria y el vicio han desaparecido en los seres humanos. Y sin embargo tiene la espalda y los riñones desollados por el peso de su mochila. Le acosan los disgustos domésticos, le han cansado 40 años de trabajo y de caminatas. La vejez le atormenta, pero el vino, como un nuevo pactolo, hace correr a través de la humanidad languideciente un oro intelectual. Como los buenos reyes, reinas por su servicio y canta sus proezas con la garganta de sus súbditos. Hay en el globo terráqueo una multitud innumerable y sin nombre, cuyo sueño no adormecerá bastante los sufrimientos. El vino compone para ella canciones y poemas. Muchas personas me encontrarán sin duda demasiado indulgente. Usted absuelve la borrachera e idealiza el vicio. Confieso que ante los beneficios carezco de coraje para contar los daños. Por lo demás, ya he dicho que al vino se lo puede asimilar con el hombre y he concedido que sus crímenes son tanto como sus virtudes. ¿Puedo hacer algo más? Por otra parte, se me ocurre una idea. Si el vino desapareciera de la producción humana, creo que en la salud y el intelecto del planeta se produciría un vacío, una ausencia, una imperfección mucho más espantosa que todos los excesos y las desviaciones de que se hace responsable el vino. ¿No es razonable pensar que las personas que jamás beben vino, ingenuas o sistemáticas, son imbéciles o hipócritas? Imbéciles, es decir, hombres que no conocen la humanidad ni la naturaleza, artistas que rechazan los medios tradicionales del arte, obreros que blasfeman de la mecánica, hipócritas, es decir, glotones vergonzantes, fanfarrones de la sobriedad que beben a escondidas y ocultan algún vino. Un hombre que no bebe más que agua es porque tiene un secreto que oculta a sus semejantes. Júzguese, hace algunos años, en una exposición de pintura, la multitud de los necios armó un gran escándalo ante un cuadro pulido, encerado y barnizado como un objeto industrial. Era la antítesis absoluta del arte. Y con respecto a la cocina de Drolling, que es la locura respecto a la necedad y los esbirros respecto al imitador, en esa pintura microscópica se veían volar las moscas. Me sentí, como todos, atraído por aquel objeto monstruoso, pero me avergonzaba esa extraña debilidad, porque era la irresistible atracción del horrible. En fin, advertí que me arrastraba sin saberlo una curiosidad filosófica, el inmenso deseo de averiguar cuál podía ser el índole moral del hombre que había concebido extravagancia tan criminal. Aposté conmigo mismo que tenía que ser fundamentalmente malo. Hice tomar informes y mi instinto tuvo el placer de ganar esa apuesta psicológica. Me enteré de que el monstruo se levantaba regularmente antes del alba. Había arruinado a su sirvienta y solo bebía leche. Una o dos anécdotas más y dogmatizaremos. Un día, en una acera, vi un gran grupo de gente. Conseguí mirar por encima de los hombros de los pasguatos y observé lo siguiente.
Un hombre tendido en tierra, de espaldas y con los ojos abiertos fijos en el cielo, y otro hombre de pie delante de él, hablándole solamente con gestos. El hombre tendido en tierra le respondía solo con la mirada, y ambos parecían animados por una benevolencia prodigiosa. Los gestos del hombre de pie decían a la inteligencia del hombre tendido: ven, ven de nuevo, la dicha está allí a 2 pasos, ven hasta la esquina de la calle. No hemos perdido por completo de vista la costa de la aflicción, todavía no estamos en la alta mar del ensueño. Vamos, valor, amigo, dile a tus piernas que satisfagan tu pensamiento. Todo esto lleno de vacilaciones y de balanceos armoniosos. El otro estaba ya, sin duda, en alta mar. Por lo demás navegaba en el arroyo, pues su sonrisa beata respondía: deja en paz a tu amigo, la costa de la aflicción ha desaparecido ya lo suficiente detrás de las neblinas bienhechoras. No tengo nada más que pedir al cielo del ensueño. Creo haber oído también una frase vaga, o más bien que se escapaba de su boca, o un suspiro vagamente formulado en palabras: hay que ser razonable. Esto es el colmo de lo sublime. Pero, como veréis, en la embriaguez existe solo lo hipersublime. Siempre lleno de indulgencia, el amigo va solo a la taberna y vuelve con una cuerda en la mano. Sin duda, no podía soportar la idea de navegar solo y de correr a solas tras la dicha. Por eso iba a buscar a su amigo en un coche. El coche era la cuerda y le pasó ese coche por la cintura. El amigo tendido le sonríe, sin duda comprendido el maternal pensamiento. El otro hace un nudo en la cuerda y luego comienza a andar como un caballo apacible y discreto, y acarrea a su amigo hasta la cita con la felicidad. El hombre acarreado, o más bien arrastrado, y que pulimenta el pavimento con la espalda, continúa sonriendo con una sonrisa inefable. La gente está estupefacta, pues lo demasiado bello, lo que supera las fuerzas poéticas del hombre, causa más asombro que enternecimiento. Había un hombre, español, un guitarrista que viajó durante largo con Paganini. Eso sucedió antes de la época gloriosa de Paganini. Ambos llevaban la gran vida vagabunda de los bohemios, de los músicos ambulantes, de las personas sin familia y sin patria. Ambos, violín y guitarra, daban conciertos en todas partes por donde pasaban. Erraron así durante mucho tiempo por diversos países. Mi español poseía tal talento que podía decir como Orfeo: soy el dueño de la naturaleza. Por donde quiera que iba, rasgueando las cuerdas de su guitarra y haciéndolas vibrar armoniosamente bajo el pulgar, estaba seguro de que le seguiría una multitud. Con semejante secreto nunca se muere de hambre. Le seguían como a Jesucristo. No es posible negar comida y hospitalidad al hombre, al genio, al hechicero que hace cantar a vuestra alma sus canciones más bellas, las arias más secretas, las más desconocidas y las más misteriosas. Me han asegurado que ese hombre, de un instrumento que solamente produce sonidos sucesivos, obtenía fácilmente sonidos continuados. Paganini llevaba la bolsa y ejercía la gerencia de los fondos sociales, que no sorprenderá a nadie. La caja viajaba en la persona del administrador. Tan pronto estaba arriba como abajo, hoy en las botas y mañana entre 2 costuras del traje. Cuando el guitarrista, que era gran bebedor, preguntaba cuál era la situación financiera, Paganini respondía que ya no quedaba nada, o casi nada, pues era como los viejos, que tienen siempre el temor de carecer de lo necesario. El español le creía o fingía creerle, y con los ojos fijos en el horizonte del camino, pulsaba y atormentaba a su compañera inseparable. Paganini avanzaba por el otro lado de la ruta. Era un acuerdo mutuo para no molestarse, y así los dos estudiaban y trabajaban mientras seguían caminando. Luego, cuando llegaban a algún lugar que ofrecía probabilidades de ingresos, uno de ellos ejecutaba una de sus composiciones y el otro improvisaba a su lado una variación, un acompañamiento o un fondo. Nadie sabrá nunca cuántos goces y poesía contenían esas vidas de trovadores. No sé por qué se separaron. El español viajó solo. Una tarde llegó a una aldea del Jura. Hizo fijar carteles anunciando un concierto en una sala de la alcaldía. El concierto consistía en un solo de guitarra.
Se había hecho conocer tocando en los cafetines y su raro talento había llamado la atención de algunos músicos de la pequeña ciudad. En fin, acudió mucha gente a oírle. Mi español había descubierto en un rincón de la aldea, al lado del cementerio, a otro español, un paisano. Era una especie de empresario de sepulturas, un marmolista fabricante de tumbas. Como todos los que ejercen oficios fúnebres, bebía en abundancia. De modo que la botella y la patria comunes los llevaron muy lejos, pues el músico no se separaba ya del marmolista. El mismo día del concierto, cuando llegó la hora, estaban juntos, pero ¿dónde? Era lo que había que averiguar. Lo buscaron en todos los cafés y tabernas del pueblo y por fin lo encontraron con su amigo en una saúrda indescriptible. Los dos completamente borrachos. Siguieron escenas parecidas a las de King y Frederick. Por fin consintió en ir a tocar, pero de pronto se le ocurrió una idea. «Tú tocarás conmigo», le dijo a su compañero. El otro se negó a hacerlo. Tenía un violín, pero tocaba como el peor rascatripas. «¿Tocarás o no tocaré yo tampoco?» De nada valieron los sermones ni las buenas razones. Hubo que consentirlo. Ya estaban en el tablado ante la mejor burguesía del lugar. «Traigan vino», dijo el español. El constructor de sepulturas, conocido por todos, aunque no como músico, estaba demasiado borracho para sentir vergüenza. Cuando llevaron el vino, no tuvieron paciencia ni siquiera para destapar las botellas, y los ruines bribones de la guillotinaron a cuchillazos, como las personas mal educadas que eran. Juzgad qué buen efecto produciría eso en los provincianos endomingados. Las damas se retiraron y ante aquellos borrachos que parecían medio locos, mucha gente se fue escandalizada. Pero tuvieron su recompensa aquellos en los que el pudor no apagó la curiosidad y tuvieron el valor de quedarse. «Comienza», ordenó el guitarrista al marmolista. No es posible expresar qué clase de sonidos salieron de aquel violín borracho. Parecía que Baco delirante cortaba piedras con una sierra. ¿Qué tocaba o qué quería tocar? Era lo mismo, lo primero que se le ocurría. De pronto una melodía enérgica o suave, caprichosa y única al mismo tiempo, envolvía, extinguía, ahogaba y disimulaba la batahola chillona. La guitarra cantaba en un tono tan alto que ya no se oía el violín, y sin embargo era la melodía borracha que había iniciado el marmolista. La guitarra se expresaba con enorme sonoridad. Charlaba, cantaba, declamaba con una verbosidad aterradora y con una seguridad y una pureza de dicción inaudita. La guitarra improvisaba una variación sobre el tema del violín de ciego. Se dejaba guiar por él y vestía espléndida y maternalmente la tenue desnudez de sus sonidos. Mi lector comprenderá que eso es indescriptible. Me lo ha contado un testigo veraz y serio. Al terminar, el público estaba más borracho que él. El español fue aplaudido, saludado y felicitado con un entusiasmo inmenso, pero el carácter de la gente de la región no le agradó, sin duda, pues esa fue la única vez que consintió en tocar. ¿Dónde se hallará ahora, que solo ha contemplado sus últimos ensueños, que solo ha recibido sus despojos cosmopolitas, que zanja ha cobijado su agonía? ¿Dónde están los perfumes embriagadores de las flores ya desaparecidas? ¿Dónde están los colores mágicos de los antiguos ocasos? 3. Sin duda, no os he enseñado nada nuevo. Todos conocen el vino, es amado por todos. Cuando exista un verdadero médico filósofo, lo que apenas se vislumbra, podrá hacer un estudio interesante sobre el vino, una especie de doble psicología, los dos términos de la cual serán el vino y el hombre. Explicará cómo y por qué ciertas bebidas poseen la facultad de aumentar desmedidamente la personalidad del ser pensante y de crear, por decirlo así, una tercera persona. Operación mística en la que el hombre natural y el vino, el dios animal y el dios vegetal, desempeñan el papel del Padre y el Hijo en la Trinidad, y engendrarán al Espíritu Santo, que es el hombre superior, que proviene igualmente de ambos. Hay personas a las que desentumece el vino tan fuertemente que sus piernas se hacen más firmes y su oído excesivamente fino. Conocí a un individuo cuya vista debilitada recuperaba,
con la embriaguez, toda su penetrante fuerza primitiva. El viento transformaba al topo en águila. Un viejo autor desconocido ha dicho: nada iguala el deleite del hombre que bebe, como no sea el del vino al ser bebido. En efecto, el vino desempeña un papel íntimo en la vida de la humanidad, un papel tan íntimo que no me sorprendería que, seducidos por una idea panteísta, algunos individuos razonables le atribuyesen una especie de personalidad. El hombre y el vino me parecen dos luchadores amigos que combaten sin cesar y sin cesar se reconcilian. El vencido abraza siempre al vencedor. Hay borrachos malvados, son personas naturalmente malas. El hombre malo llega a ser execrable como el bueno llega a ser excelente. Voy a hablar enseguida de una droga que está en boga desde hace algunos años, una especie de droga deliciosa para cierta clase de aficionados y cuyos efectos son mucho más fulminantes y fuertes que los del vino. Describiré con cuidado todas sus consecuencias y luego, reanudando la pintura de las diferentes eficacias del vino, compararé esos dos medios artificiales con los cuales el hombre, exasperando su personalidad, crea en sí mismo, por así decirlo, una especie de Dios. Mostraré los inconvenientes del hachís, el menor de los cuales, a pesar de los tesoros de benevolencia ignorados que aparentemente hace germinar en el corazón, o más bien en el cerebro del hombre, el menor de los cuales, digo, consiste en que es antisocial, mientras que el vino es hondamente humano, y casi me atrevería a llamarlo hombre de acción.